Hola, ¿qué tal amigos de Veracruz Agropecuario? Qué gusto saludarlos en esta ocasión, transmitiendo un programa especial. Nos encontramos en la Cueva Las Orquídeas y este es el sitio indicado con una atmósfera muy particular para invitarlo a que se ponga cómodo porque en los próximos 60 minutos estaremos conociendo acerca de la importancia y el comportamiento de los murciélagos, estos mamíferos que son uno de los más importantes en el reino animal y aquí tan solo en el estado de Veracruz contamos con más de 90 especies integrados en diferentes familias. Queremos decirles que el equipo de producción de este programa realizó un recorrido en campo, visitaron una cueva acompañados y asesorados por el biólogo Alejandro Martínez, quien nos compartió su experiencia y explicó algunos puntos que seguramente serán de mucha utilidad para usted que quiere conocer más acerca de los murciélagos. Hay que decir también que hay muchos mitos y leyendas a propósito de estos animales. Sin embargo, lo que en ocasiones no consideramos y creo que vale la pena recordar permanentemente es la importancia y la justificación dentro de nuestra biodiversidad que aportan estas especies. Así que en el siguiente programa lo estaremos conociendo y aprendiendo juntos. Póngase cómodo, a partir de este momento comenzamos Veracruz Agropecuario. Bienvenidos a Veracruz Agropecuario, un programa donde la cultura forestal se respira en todas las ramas. Ganadería, conocimiento a pasto y consejos de buena leche. Agricultura, semillas de la ciencia, frutas y frutos de tu experiencia. Naranjales y reflejos, el milagro de los peces, café, caña, maíz, que premian con creces lo sabio de su manejo. Campo y milagro, luz y murmullo. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Siendo la información de los murciélagos una de las más solicitadas por el auditorio de Veracruz Agropecuario, nos dimos a la tarea de acudir al Instituto de Ecología, en donde nos encontramos en este momento. Tenemos el gusto de platicar a continuación con el doctor Antonio Guillén Servén, quien es investigador asociado de este instituto. Él cuenta con una gran investigación y experiencia académica. Es licenciado en Ciencias Biológicas con especialidad en Zoología por la Universidad de Valencia. Cuenta con un doctorado en Ciencias Biológicas con la Universidad Complutense de Madrid y su proyecto de tesis justamente ha sido ecolocación en murciélagos, estudios desde un punto de vista ecológico y evolutivo. Así que seguramente tiene usted mucho que platicarnos, doctor. Antes que nada, muchas gracias por recibir a Veracruz Agropecuario. Bueno, encantado de estar con ustedes y bueno, sí, pues llevo unos cuantos años dedicándome al estudio de los murciélagos y pues no sé hasta qué punto pues les puedo informar de varios aspectos de la vida de estos animales, ¿no? Sí. Seguro mucho, doctor, porque tiene usted una gran experiencia en la investigación, gran experiencia en campo, que es también, por supuesto, la necesaria y la que te permite pues dar algún tipo de datos que son de utilidad. Y en este mundo, doctor, seguramente y a partir también de su investigación se habrá dado cuenta que existen muchos mitos, muchas creencias y eventualmente desinformación a propósito de lo que la gente, sobre todo en este caso la gente del campo, debe conocer acerca de los murciélagos. Ujú. Sí, es cierto. Bueno, los murciélagos, como tienen estos hábitos nocturnos, ¿no? Se mueven siempre pues, en la oscuridad, no sé, en lugares, viven en lugares, algunos de ellos se refugian en cuevas, lugares tenebrosos y eso, pues han estado asociados siempre a una iconografía así de lo perverso, maldito, ¿no? Entonces, tiene una muy mala fama en todas las culturas, muchas culturas del mundo, ¿no? Hay algunas excepciones, por ejemplo, los chinos consideran que tienen que ver con el amor y la amistad, ¿no? Pero en general en la cultura occidental y la latina están más relacionados pues con la maldad y esto, ¿no? Entonces esto les ha dado de entrada pues una mala fama que no ha contribuido en absoluto pues a la conservación de estas especies, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco desafortunado y sí que conviene hacer educación al respecto porque pues son muchas especies y tienen muchas funciones en los ecosistemas y contribuyen mucho, esas funciones contribuyen mucho a la preservación del medio natural y bueno, también producen muchos beneficios a las comunidades humanas, ¿no? Claro. Uh-huh. Seguro el cine y la literatura han hecho un buen trabajo en la cultura occidental a propósito de la percepción de los murciélagos, pero claro, doctor, tienen una justificación en nuestra biodiversidad muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles? Platíquenos.
Bueno, los murciélagos primero, dentro de los mamíferos, son el orden que tiene son numéricamente el segundo orden más importante a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial y a nivel de regiones grandes, ¿no? Por ejemplo, existen aproximadamente unas 1.200 especies en el mundo de murciélagos y en México existen aproximadamente unas 140 especies de las 450 aproximadamente de mamíferos, ¿no? Entonces, una gran proporción de los mamíferos que habitan en una región son murciélagos, ¿no? A nivel local suelen ser el grupo de mamíferos más diverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las llanuras de Veracruz podemos encontrar comunidades de murciélagos que incluyen aproximadamente 50, 60 especies, mientras que todos los demás mamíferos juntos pues llegan numéricamente a ser más o menos lo mismo, ¿no? Entonces tienen mucha importancia. Luego tienen muchas funciones ecológicas, o sea, tienen hábitos alimenticios muy diversos, ¿no? Muchas de ellas, la mayoría de las especies son insectívoras, o sea, comen insectos que vuelan, ¿no? Entonces tienen un papel importante en el control de muchas de las poblaciones de estos insectos y por ello pues, son beneficiosos tanto para la agricultura como también deben tener un papel controlando insectos que transmiten enfermedades que afectan a animales y a humanos, ¿no? Luego tenemos un gran grupo de murciélagos que son frugívoros, se alimentan de frutas generalmente silvestres, y estos tienen un papel ecológico muy importante también porque contribuyen a mover las semillas, o sea, muchas de estas semillas además necesitan pasar por el tracto digestivo de los mamíferos para poder germinar. Y pues luego el murciélago evidentemente digiere los frutos y defeca las semillas en diversos sitios, ¿no? Contribuyendo a la regeneración de las plantas del bosque, ¿no? Luego tenemos otro grupo importante de murciélagos acá que se alimentan de néctar. Entonces, al tiempo que se alimentan del néctar de las flores, pues son impregnados por el polen de estas, ¿no? En unas estrategias ahí coevolutivas que han evolucionado durante mucho tiempo y contribuyen y transportan este polen a otra planta de la misma especie y contribuyen, bueno, hacen posible el fenómeno de la reproducción, ¿no? Con lo cual, evidentemente, son importantes para la reproducción de muchas especies vegetales, ¿no? Y la continuación pues de las poblaciones. Y luego, bueno, podemos hablar, hay murciélagos carnívoros que se alimentan de otros murciélagos, que se alimentan de otros vertebrados, como ranas, reptiles, etcétera, ¿no? que cazan sobre el suelo. Hay otros murciélagos, por ejemplo, aquí tenemos algunas especies de murciélagos que pescan, o sea, que agarran peces en lagunas y ríos, ¿no? Especialmente, bueno, hay una especie que vive en toda la costa, hasta más arriba, hasta Tuxpan probablemente, y que en las lagunas costeras, pues vuela sobre las lagunas en la noche, mete las patas en el agua y agarra peces y se alimenta de ellos, ¿no? Tenemos... bueno, y finalmente también tengo que comentar que realmente sí existen los vampiros, o sea, tienen una existencia real, no se convierten en personas ni nada de eso, ¿no? No existe Drácula, pero existen, y eso es una peculiaridad, bueno, solo en el neotrópico, o sea, en América del Sur y el sur de México existen varias especies, 3 especies en concreto de murciélagos vampiros que se alimentan de sangre, ¿no? Estos, bueno, han causado tradicionalmente problemas a las poblaciones humanas, ¿no? Especialmente una de las especies, que es el vampiro común, Desmodus rotundus, desde la llegada de los españoles, de los conquistadores, la traída de todo de las especies animales que nosotros criamos, ¿no? Bueno, vacas, caballos, todo eso, ¿no? Las poblaciones de este murciélago se dispararon, ¿no? Antes tenía unas poblaciones pues, relativamente escasas, ¿no? Porque se alimenta de sangre de mamíferos, ¿no? De mamíferos grandes, ¿no? Pero al aumentar pues, la cantidad de mamíferos, ¿no? Evidentemente aumentaron los recursos disponibles para esta especie y las poblaciones se dispararon, ¿no? Y ha sido un problema bien grave para Latinoamérica, para los ganaderos latinoamericanos, porque en algunos momentos se estimó que en toda Latinoamérica porque bueno, el problema es que transmiten enfermedades y entre ellas la más importante es la rabia o conocida también como derriengue.
y luego pues también recomendaría que se documenten más sobre toda la variedad de especies de murciélagos que tenemos, sobre la importancia de sus funciones ecológicas. Y en cualquier caso, pues nosotros les podemos proporcionar información si tienen información pues, de presencia de colonias de alguna especie en particular y tienen la duda sobre si pueden ser vampiros o murciélagos insectívoros o frugívoros beneficiosos, pues nosotros les podríamos echar la mano quizá con eso. Y pues a nosotros nos tienen aquí en el Instituto de Ecología todos los días, de lunes a viernes, excepto cuando estamos haciendo trabajo de campo. Y bueno, no sé si les puedo dar mi correo electrónico si quieren o... bueno, es fácil localizarnos lo más fácil por correo electrónico. Mi correo electrónico es antonio.guillén, todo con minúsculas, @inecol.edu.mx. Ahí estamos, pues intentaríamos proporcionarles información, y a nosotros también nos interesa cualquier información sobre presencia de algunas colonias de murciélagos, porque precisamente nos ayuda quizá a documentar las especies presentes en el estado y en algunos casos se dan oportunidades para poder estudiar estas colonias y obtener información sobre los sonidos, por ejemplo, que emiten distintas especies, que estamos elaborando todavía un catálogo, ¿no? Pues por ahora queremos agradecerle muchísimo, doctor Antonio Guillén, que nos haya recibido, que haya platicado para el auditorio de Veracruz Agropecuario, y estén pendientes porque en otra ocasión conoceremos el laboratorio del doctor Guillén y también una colección que nos han presumido por ahí usted tiene, pero eso será en otra oportunidad. Por ahora muchas gracias y no le cambie, continuamos con más. Está usted en Veracruz Agropecuario. Y bien, amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos en la cueva del doctor Antonio Guillén, por llamarle simbólicamente. Ya lo saben ustedes, él es investigador del Instituto de Ecología, será nuestro asesor de ahora en adelante, si le parece bien, doctor, también para conocer más acerca de los murciélagos. Y ahorita nos va a mostrar parte de la investigación que han realizado. De acuerdo, pues como les decía antes, nosotros en el campo utilizamos micrófonos un poco parecidos a estos quizá, pero con sensibilidad a altas frecuencias, y grabamos los ultrasonidos inaudibles para nosotros que emiten los murciélagos en el campo, ¿no? Y aquí en el laboratorio los representamos en la computadora, en unos gráficos que llamamos sonogramas, en los cuales podemos identificar las distintas formas de estructura, características de frecuencia y de tiempo de los sonidos de distintas especies, y los podemos pues identificar en muchos casos a nivel específico, ¿no? En esta imagen podemos observar el llamado de cortejo de un macho de la especie Tadrida brasiliensis, el murciélago de cola libre, muy común, que suena de esta forma, por ejemplo. Así corteja el señor murciélago a la señora murciélaga. Bueno, evidentemente, si nos metemos un poco pues, en el mundo acústico, pues podemos obtener mucha más información sobre la riqueza del comportamiento y de las actividades de los murciélagos, ¿no? Otra de las técnicas que hemos estado desarrollando, utilizando para acceder al mundo de los murciélagos, al conocimiento de su ecología, es un método de... grabamos vídeo en la noche con iluminación infrarroja, una iluminación que nuestros ojos ni los de los murciélagos pueden observar, de manera que podemos grabar el comportamiento de los murciélagos y observarlos sin perturbar el desarrollo de sus actividades, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un murciélago que recientemente hemos descubierto que es un especialista
que forrajea o que caza siempre sobre cursos de agua y captura insectos recogiéndolos directamente sobre la superficie del agua, ¿no? Aquí se puede ver a cámara lenta el murciélago que vuela muy cerca de la superficie del agua. Y bueno, esta especie en particular pues siempre forrajea de esta forma, entonces la imagen nos da una información muy interesante, muy importante para interpretar también las características de los sonidos de colocación, que tienen unas características especialmente adaptadas a este tipo de comportamiento, ¿no? Todas estas técnicas nos implican que vayamos al campo convertidos en una especie de Robocops aquí, ¿no? Con un montón de aparatos colgando, incluyendo luces, micrófonos, detectores de ultrasonidos, grabadora de video, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues vale la pena la información que se obtiene, ¿no? Seguro hay mucho más que conocer aún de esta especie de mamíferos, de los murciélagos. Ha sido una muestra nada más del gran trabajo de investigación que se realiza aquí en este laboratorio del Dr. Guillén en el Instituto de Ecología. Le recordamos, amigos televidentes y radioescuchas, que el INECOL se encuentra ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera antigua Jalapa-Coatepec. Por ahora, doctor, le agradecemos nuevamente que nos haya permitido entrar a este espacio. ¿Y qué le parece si nos despedimos con un sonido de murciélago, si lo tiene por ahí? Y encantados nos encontramos en estos momentos conociendo y disfrutando de esta cueva de la orquídea aquí en esa ciudad capital. Yo no me siento más que infinitamente agradecida con mi compañero Marco Alejandro Cervantes, quien por cierto nos estuvo acompañando y nos llevó a diferentes recorridos en campo. Ellos en ocasiones, fíjese, los choferes que colaboran en Radio Televisión de Veracruz conocen mucho más de ciertos secretos y de ciertos lugares con bellezas particulares, y un ejemplo es en donde nos encontramos en estos momentos. Cuando venga usted a Jalapa, no deje pasar la oportunidad. Se encuentra ubicado en la avenida Miguel Alemán, muy cerquita del Parque Macuitepetl. Y bueno, desde aquí lo invitamos a que nos acompañe a una pausa promocional, pero no le cambie, hay mucho más de nuestro Veracruz agropecuario y hay más que aprender de los murciélagos. Amigos de Veracruz Agropecuario, les habla Alejandro Martínez Zárate desde algunos kilómetros del poblado de Apazapan, Veracruz. Les invito a conocer uno de los hábitats de los murciélagos de esta zona. Acompáñenos. Este es uno de los lugares, de los maravillosos lugares del estado de Veracruz, en donde conviven en esta cueva de origen calcáreo más de dos comunidades o especies de murciélagos diferentes.
Las características de este tipo de cuevas, este es un arroyo subterráneo, aquí existe un arroyo subterráneo, por lo cual la temperatura se eleva bastante. Las cuevas calcáreas son muy frágiles, por el mismo material que están constituidos, es un material que se va compactando, como tierra que se va compactando, pero es muy frágil. Estas oquedades han sido conformadas por las nacientes de los arroyos, de los arroyos subterráneos que van optando por los lugares donde la roca es más blanda y haciendo estas enormes cavidades, pero también hermosas cavidades. Los restos que encontramos en la entrada, uno de los murciélagos que se encuentran aquí, que es posiblemente el que ande aquí hasta no determinar otra cosa, es Pteronotus devi, o es un murciélago de espaldas desnudas. Es insectívoro, es de mediano tamaño y se alimenta básicamente de insectos, como dije hace rato. Esta es una de las alas de esta enorme cueva, de este arroyo subterráneo, que alberga a miles de murciélagos. Y como dije hace rato, son 2 o 3 especies, tal vez hasta más especies de murciélagos. Todos son insectívoros y cumplen una función de depurar el ambiente externo de esa gran cantidad de mosquitos, de zancudos y de otros insectos que se pueden convertir en plaga, y eso es importante también para los cultivos de alrededor, ¿no? Y no solamente de alrededor, algunos tienen rangos hasta de 5 o 6 kilómetros de territorio cuando salen a comer. Antiguamente, uno de los usos que se les daba o de las bondades que se les encontraba a los murciélagos era la utilización del guano. El guano no es otra cosa más que las excretas que, estando en este hábitat pernoctando, ellos empiezan a excretar y todo esto se va acumulando. Y gracias a una acción de descomponedores, de bacterias y de otros organismos, como insectos, coleópteros y demás, encontramos un abono rico en nutrientes. En la antigüedad se sacaba mucho guano de las cuevas y se utilizaba y era más o menos bien pagado. Sería recomendable, desde nuestro punto de vista aquí en Veracruz Agropecuario, el encontrar a alguien que se interese en investigar o hacer investigación acerca de el aprovechamiento de estos recursos, ya sea de manera natural o de manera industrial, tal vez para encontrar un poco de ayuda para la supervivencia de algunas especies, sobre todo de estas dimensiones. Tranquilo. Vamos bien de vuelta. Otra de las creencias acerca de los murciélagos es que son ratones viejos que le salieron alas. Como podemos ver, aquí conviven los murciélagos y otra parte de la fauna de las cuevas, un ratón.
es un roedor y no tiene nada que ver ni alas que se le parezca a un murciélago. Este es Megalófila, son de talla más pequeña. Sin embargo, el problema mayor, aparte de sus depredadores naturales, con lo que nos encontramos es una de las prácticas muy comunes. El querer atacarlos quemando sus cuevas o con fuego, con el fuego. Esto es también parte originado por los mitos, las tradiciones orales y escritas en contra de todos los murciélagos que se consideran malignos, dañinos o simplemente vampiros. Sin embargo, esta población hace unos cuantos años que la visitamos, tenía una densidad mucho más grande y en esta ocasión la vemos muy disminuida. Producto de esas alteraciones que en algunas de las especies de los murciélagos son definitivas para que el murciélago abandone las cuevas y no vuelva a regresar a ellas. Por ende, se encuentra expuesto a sus otros depredadores naturales y las poblaciones se ven mermadas grandemente. Esperemos que con este recorrido los podamos invitar o acercarnos con ustedes a una reflexión acerca de la importancia que tienen los murciélagos dentro del equilibrio del ecosistema y también desmitificar un poco las creencias de que estos organismos, como tenemos a mis espaldas, estos murciélagos son frugívoros y ayudan a diseminar y a dispersar semillas, son bondadosos. Algunos de los bosques en algunos lugares del mundo se deben a la dispersión que estos murciélagos hacen de las semillas. Algunas semillas solamente pasando por el tracto digestivo de los murciélagos pueden fructificar. Son muy importantes los murciélagos y esperamos que ustedes también encuentren coincidan con nuestro punto de vista acerca de lo bueno que pueden llegar a ser estos murciélagos. ¿Qué les pareció este recorrido en estas cuevas realizados por nuestros compañeros? Y bueno, queremos recordarles también a ustedes que esto se realiza con previa asesoría técnica, contando con el equipo adecuado, además de un experto que sirva de guía. Se corren riesgos si no cuenta usted incluso con una condición física, imagínese. Y bueno, también queremos recordarles que si quiere usted más información de esto, pues se puede comunicar con nuestra producción al 842-3500 o escribirnos un correo electrónico agropecuario@rtv.org.mx. Nos gustará conocer comentarios y sugerencias acerca de este y otros programas, de lo mucho de nuestro Veracruz agropecuario. Vamos a pausa promocional, no le cambie, tenemos más de este programa especial, conociendo y aprendiendo de esos mamíferos conocidos como murciélagos. ¿Qué les ha parecido, amigos de Veracruz Agropecuario, este programa especial en donde estamos conociendo el
murciélago, los diferentes murciélagos y su hábitat. Maravilloso el trabajo en campo que realizaron nuestros compañeros. Y bueno, aquí en el estado de Veracruz hay muchas instituciones que realizan un trabajo de investigación y de aportación a la investigación de esos animales. La Universidad Veracruzana es uno de ellos. Nos encontramos, de hecho, aquí en este espacio en donde se realiza la colección de mamíferos del Instituto de Investigación de la UV, y tenemos el gusto de platicar y de que nos reciba el biólogo Álvaro González Cristén, quien es el encargado de este espacio. ¿Cómo está, biólogo? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Qué bueno que platica con nosotros. ¿Y qué le pareció esta cueva de Apazapán en donde se encontraron nuestros compañeros? Tenemos entendido que ustedes han andado por ahí, han trabajado. Sí, realmente es una cueva muy interesante. Es un pozo que tiene un reto para bajarlo. Adentro el calor, el olor del agua sulfurosa unido a los desechos de la enorme cantidad de murciélagos que hay ahí y de otros mamíferos. Se requiere un poco de valor para estar y mucho sudor, buena condición, porque es como estar adentro de una olla express, pero con ácido, con amoníaco en el aire y azufre. Entonces es difícil. Es una cueva a su vez muy interesante por la comunidad de mamíferos que se encuentra en ella. Tenemos varias especies de murciélagos, básicamente son murciélagos insectívoros, y también tenemos entre los habitantes de la cueva, tenemos tlacuaches y ratas. Entonces es un refugio, un sistema muy interesante. Tenemos también aquí en esta cueva, dentro de las especies de murciélagos que se encuentran, murciélagos que son muy importantes para la agricultura de una manera indirecta. La gente no sabe que un murciélago puede comerse unos 20 moscos en una noche. Entonces, cuando vemos una cueva como la de Apazapan, que tiene de 1.500 a 2.500 individuos de estos, pues estamos hablando de, en el caso de que fueran 2.500 a 10 moscos que se coma cada uno, 25.000 moscos que se come los murciélagos. Entonces, moscos, polillas y animales que afectan, bueno, no solo son molestos porque nos piquen o transmiten enfermedades, sino porque también afectan a la agricultura, dañando plantas y todo este tipo de cosas. Biólogo, vemos que en este espacio cuentan ustedes con una gran colección de murciélagos. Me gustaría que nos platicara un poquito más de las funciones también que aquí se realizan. Bueno, esta es la colección de mamíferos del Instituto de Investigaciones Biológicas, como ya dijiste, en la Universidad Veracruzana. Esta es una colección dedicada básicamente a mamíferos del estado de Veracruz, aunque tenemos de otros estados, pero básicamente tiene mamíferos de Veracruz. Tenemos aquí representados el 75% de las especies de mamíferos del estado. Nos faltan algunas especies por las zonas en las que hemos trabajado o porque son especies muy raras, poco abundantes, y algunas que están amenazadas, entonces, o en peligro, están en las listas de protección, entonces no las capturamos porque no es conveniente, ¿verdad? Los murciélagos estamos con aproximadamente también el 60% de las especies de Veracruz. En el caso de los murciélagos es más difícil nuestro trabajo porque son difíciles de capturar. Hay unos murciélagos relativamente fáciles de capturar, como estos que vimos en la cueva, pero hay otros que son muy hábiles. Seguramente una pregunta constante que se hace sobre todo la gente del campo es cómo aprender a diferenciarlos. En términos generales, o aproximadamente cuántos existen y cómo podríamos diferenciarlos, en qué grupos o familias. Bueno, el diferenciarlos requiere un cierto entrenamiento taxonómico y bueno, para eso están los expertos, los biólogos, pero hay ciertas cosas que son fáciles de determinar. A la mayoría de la gente lo que les preocupa son los vampiros. Y ahorita le voy a decir cómo se distingue al murciélago hematófago de los otros murciélagos que no hacen prácticamente nada. Respecto a la diversidad, bueno, Veracruz es rico en especies de murciélagos. Tenemos murciélagos residentes y murciélagos migratorios que vienen desde Estados Unidos. Y andamos alrededor de las 95 especies de murciélagos conocidas.
Y esto es importante porque es la mitad de los murciélagos del país. Tienen representantes aquí. Y algunas de las especies de los murciélagos están amenazadas y son muy importantes, por ejemplo, para la polinización de las cactáceas, las bromelias y la dispersión de semillas en las selvas. En el proceso de regeneración de selvas se ha visto que es grande la contribución de los murciélagos. Bueno, entonces esto es en cuanto a la diversidad. Ahora bien, para distinguir a los murciélagos, nosotros tenemos murciélagos que se alimentan de peces, estos se llaman murciélagos piscívoros. Tenemos murciélagos que comen carne, ratones, ranas, bueno, son murciélagos carnívoros. Tenemos muchos murciélagos insectívoros, tenemos muchos murciélagos que se alimentan de frutos silvestres. Tenemos algunos murciélagos que se alimentan del polen y néctar de las plantas, como los colibrís, como si fueran colibrís, pero son murciélagos, tienen el mismo hábito. Estos se llaman polinívoros, y tenemos únicamente de estas 95 especies, únicamente tenemos 3 especies de murciélagos que se alimentan de sangre. De estas 3 especies que se alimentan de sangre, una es muy rara. De hecho, no hay 1 o 2 reportes aislados de la presencia de esta especie en el país, en el estado. En el país sí lo hay. Y luego tenemos 2 especies más, el vampiro común, el Desmodus rotundus es el nombre científico, que es el que ataca al ganado, a los perros, a los cochinos, a los caballos. Y tenemos otro que es un murciélago que se alimenta de la sangre, pero de aves principalmente. Entonces, este murciélago se conoce científicamente como Diphyla ecaudata. Mire, este es el Diphyla ecaudata. Este es un murciélago grande, relativamente grande, que tiene una pequeña herradura nasal y un dedo relativamente pequeño y las patas muy peludas. Por eso se llama murciélago de patas peludas. Sin embargo, se requiere conocimiento para saber cuál es. Nosotros invitamos a las personas que tengan problemas con vampiros que nos llamen. Nosotros podemos trasladarnos a sus lugares, tratar de encontrar los sitios de refugio y ayudarlos a controlar los vampiros, no a exterminarlos, porque los vampiros tienen una función ecológica. Es importante que haya murciélagos murciélagos hematófagos en el ambiente, pero sí podemos bajar las poblaciones a un número que no afecte a la ganadería principalmente, porque el murciélago vampiro, pues transmite la rabia y afecta a la ganadería. El poner las vacunas para el control de la rabia es un poco caro para algunas personas, pero si nos llaman a nosotros podemos buscar mecanismos de apoyo para controlar este vampiro, proponerles estrategias de manejo que no dañen a otras especies, porque hay un problema. La gente cuando comienza a ver que sus animales son mordidos, lo primero que hace es recurrir a las cuevas y quemar los murciélagos que hay ahí, y normalmente queman a las especies benéficas. El vampiro se esconde y no se afecta, o en todo caso se sale de la cueva y se pasa a otro refugio y no se afecta. Entonces están haciendo mal, están favoreciendo finalmente al vampiro porque le quitan competidores y no están acabando con el problema que quieren, están dañando al medio ambiente. Y contrarrestan beneficios tan obvios, biólogo, como pueden ser en sistemas productivos como la agricultura, ¿no? Por citar un ejemplo, y ya digamos como colofón y como despedida, creo que vale la pena esa reflexión para los productores. Claro, mire, como le decía yo, el murciélago se alimenta de insectos. Eso ya es importante, está comiendo plagas, pero el excremento del murciélago se utiliza como abono. La gente de Actopan, de la región, sabe perfectamente que es un excelente abono
para mangos, para chayote, para otras plantas. Entonces estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Nos controla plagas y nos da abono, y todo por un mal manejo de una especie que sí produce daño, pero que se puede controlar fácilmente. Y para quien quiera contactar directamente o conocer el trabajo y la colección de mamíferos con las que cuenta este Instituto de Investigación de la Universidad Veracruzana, se encuentran ubicados en esa ciudad capital Jalapa, en la colonia industrial Las Ánimas, avenida Luis Castelazo sin número. El número telefónico con clave 228 es 841-8900, extensión 13413. Y además de agradecerle que haya compartido este espacio con nuestro auditorio biólogo, queremos felicitarlos, ya que este es un espacio importante para la formación de nuestros profesionales y creo que eso es algo invaluable y de mucha aportación social. Muchas gracias. Sí, es uno de los objetivos de la colección, apoyar en la formación de biólogos y de gente interesada en el campo. Yo le agradezco a usted la oportunidad que me da de compartir con el público estos conocimientos, invitar a la gente que si tiene problemas, si tiene dudas, recurran con nosotros, trataremos de ayudarlos. Es una de las misiones que tenemos como investigadores, como la Universidad Veracruzana siempre está dispuesta a colaborar en la formación de las personas. Gracias. Gracias a usted, biólogo, y ahí lo tienen, amigos de Veracruz Agropecuario. La próxima vez que se tope usted con un murciélago, investigue, cerciórese a qué variedad pertenece, pero de preferencia, pues acuda con los expertos en la materia que aquí están brindándonos una mano. Y bien, continuamos con más, no le cambie, estamos conociendo y aprendiendo de esta hermosa familia de mamíferos como lo son los murciélagos. Y una recomendación para todos los amigos que se encuentran especialmente en campo. Acuda usted a las instancias adecuadas, busque asesoría e información. ¿Por qué? Porque nos hemos enterado que en ocasiones van a las cuevas y sacrifican a los animales. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los hematófagos se quedan arriba y los que mueren, los que en ocasiones están incluso cubriendo prácticamente todo el suelo de la cueva, son los benéficos, los herbívoros, los que tienen fin de polinización, los que controlan plagas, entre muchas otras cosas. Así que mucha atención y evite llevar a cabo prácticas que no sean apropiadas. De Veracruz Agropecuario, si queremos conocer acerca de los murciélagos y su comportamiento, pues es necesario acudir y escuchar la investigación con la que cuenta la Universidad Veracruzana a través de su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tenemos el gusto de platicar a continuación con la doctora Luisa Méndez Ojeda, quien es técnico académico de la Facultad de Veterinaria y bueno, cuenta con un gran trabajo de investigación. Sabes mucho de esto, doctora, así que gracias por platicar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por este tiempo y por la oportunidad de que los productores estén enterados de un tema tan importante como es el control poblacional del murciélago hematófago. Ellos son portadores del virus rábico. Su forma de alimentación es básicamente sangre, o sea, no comen otra cosa nada más que sea sangre. Entonces, en sus saliva tienen ciertas enzimas que hacen que al morder escurra esa sangre y de eso se alimenten, ¿sí? Entonces, allí es donde inoculan este virus de la rabia y es cuando el animal se enferma. Cabe aclarar que los murciélagos pueden o no ser portadores del virus rábico, pero bueno, nosotros no lo alcanzamos a saber y entonces hay que tomar esas medidas preventivas. Ellos cohabitan junto con otros tipos de murciélagos como los insectívoros, los frugívoros, los ictiófagos y los nectívoros, que estos murciélagos sí son buenos para el entorno ecológico porque polinizan, comen insectos y entonces, bueno, nos ayudan en ese entorno, ¿no? Entonces es bien importante este control, puesto que a veces por unas malas costumbres tiramos los árboles o quemamos ese hueco o a veces nos hemos encontrado que ponen algunos explosivos en la cueva y entonces matan tanto a los murciélagos hematófagos como a los otros tipos de murciélagos. El vampiricida sistémico es una manera de control muy específica para los murciélagos hematófagos. Este vampiricida nosotros no lo fabricamos, he de aclarar. Nosotros hemos estudiado sobre él, cómo se aplica,
cuáles son las mejores medidas o acciones con las que el vampiricida puede actuar de mejor manera. Este tipo de producto está hecho a base de una warfarina, que es un anticoagulante, y entonces solamente se aplica en los animales bovinos, equinos, cerdos, ovinos, que se encuentran mordidos por un murciélago. Nosotros vemos esta mordedura porque en su cuello o detrás de la oreja o en el lomo, en la ubre, en la cola, vemos ese hilo de sangre que deja el murciélago. Entonces aplicamos este vampiricida sistémico a esos animales que están mordidos. Va a trabajar o va a actuar en la sangre de estos animales durante 10 días aproximadamente. Entonces todos los murciélagos que lleguen a alimentarse de este animal mordido se va a envenenar y se va a morir. Esa es la importancia. Y no vamos a afectar a animales, murciélagos nectívoros, insectívoros, polinívoros, de los que hemos mencionado, que esos sí son buenos para el entorno. Doctora, pues tú obviamente eres una apasionada del tema, nos consta, y entre paréntesis me gustaría también que le compartieras un poquito de la tesis de titulación de maestría que tú estás elaborando en este momento, que tiene que ver con esos temas. Así es, bueno, la verdad es que estamos un poquito presionados por el tiempo, pero es un proyecto que nos aprobó la Fundación Produce Veracruz. Hemos hecho de esto 2 tesis de licenciatura y en este momento la tesis de maestría, donde aplicamos ciertas estrategias de control para el murciélago hematófago. Estas estrategias que fueron capacitación a los productores, elaboración de brigadas, porque en estas brigadas participaron estudiantes de la facultad, gente del Distrito de Desarrollo Rural, los mismos productores, donde ellos conocieron cómo eran las mordeduras, poderlas identificar, cómo cuantificarlas, porque a veces en un solo animal no encontramos una mordedura. Hemos encontrado hasta 15 mordeduras en un solo animal y eso, bueno, más o menos nos refleja cuál es la población de murciélagos que está en la zona. Aparte, bueno, la aplicación de la vacuna contra rabia paralítica bovina, porque el hecho de que controlemos los murciélagos hematófagos no quiere decir que dejemos de vacunar contra la rabia en el ganado, puesto que hay algunos otros factores que también pueden provocar esta enfermedad. Y la aplicación de manera generalizada, vamos a llamarlo así, generalizada o en campaña. ¿Qué quiero decir con esto? En esta tesis trabajamos 3 comunidades ejidales en la zona de Soledad de Doblado, donde en un solo día, con estas brigadas, se aplicó el vampiricida a alrededor de 600 animales que estaban mordidos, de un inventario aproximado de 2,000 animales, en un solo día. Y entonces regresamos a los 12 días a contar el número de mordeduras. Contamos al principio, contamos al final y me atrevo a decir que casi el 98% de las mordeduras se redujeron. O sea, encontrábamos mordeduras muy esporádicas en estas comunidades, ¿no? Entonces es una manera de que los productores vean el trabajo, cómo se hace y cómo se trabaja en equipo. Porque el murciélago no sabe de cercas. Él dice, aquí hay sangre, aquí hay animales que me gustan, y entonces allá es a donde voy y allá es a donde coman, ¿no? De ahí se alimentan. Entonces esta tesis son las estrategias utilizamos mapas satelitales para ubicar la zona y una serie de situaciones, ¿no? Estamos pues esperando que los resultados de este estudio puedan servir a nuestros productores, porque no es lo mismo que apliquemos en una comunidad a que un productor solito aplique. A lo mejor ahí está aplicando, reducen las mordeduras, pero no tuvo la efectividad que nosotros hubiésemos querido. Así es. Doctora, y una vez que un productor detecta un animal mordido, ¿a dónde se debe dirigir? ¿Cuáles son las instancias que están para ayudar y para asesorar y reportar este brote? Porque es parte de las obligaciones, ¿verdad? Así es. La rabia es una enfermedad que es de notificación obligatoria. ¿Y dónde la pueden hacer? En los distritos de desarrollo rural, en las asociaciones ganaderas, en la Facultad de Veterinaria, en la SEDARPA, en la Dirección de Ganadería, en fin, o sea, a la autoridad más cercana que tengan para que, bueno, poder ir a investigar si efectivamente fueron murciélagos, si efectivamente fue rabia, tomar las muestras de a lo mejor algún bovino muerto por rabia, tomar las muestras, mandarlas al laboratorio. También existe una red de laboratorios en el estado y en nuestro país,
donde podemos diagnosticar efectivamente que sea eso. Y en su momento tratar de hacer una campaña ya sea de aplicación del vampiricida sistémico o una captura de estos murciélagos. Obviamente, pues esta captura tiene que ser con personal entrenado, personal que esté vacunado contra la misma rabia, por los riesgos que esto lleva, ¿no? Además, personal capacitado, ¿no? Porque se captura los murciélagos en determinados días por cuestiones del calendario lunar. Entonces hay algunos ciertos detalles que tenemos que tomar en consideración cuando se hace alguno de estos trabajos y obviamente pues hay que tomarlos en cuenta para tener unos resultados positivos. Exacto. ¿Hay algún número telefónico o dirección en donde te puedan ubicar a ti para más información? Claro que sí, estamos en la Facultad de Veterinaria en la ciudad de Veracruz y los teléfonos son 934-2075 y 934-4053. Pues por lo pronto muchas gracias a la doctora María Luisa Méndez Ojeda por haber charlado con nosotros. Mucho éxito en tu titulación de maestría que estás próxima a realizar. Sabemos que te irá muy bien porque le has puesto mucho empeño, llevas años de investigación y de investigación en campo, que es la que más vale la pena. Así es, mira, realmente me nació la idea o la curiosidad porque íbamos a hacer un trabajo muy pequeño. Vi la problemática que había en esa zona, que es en Soledad de Doblado, y pues intentamos, ¿no?, que tuviéramos un apoyo por fundación, afortunadamente resultó, y básicamente los productores son los beneficiados de alguna manera de esto. Se cumple la función social de un médico veterinario. Gracias de nuevo y continuamos con más. No le cambie, estamos en Veracruz Agropecuario. Para mayor información sobre este tema, se puede dirigir a las oficinas de la Zagarpa al área de Sanidad Animal, ubicada en el kilómetro 3.5 carretera Jalapa-Veracruz, sin número, en Jalapa, Veracruz, o bien llame al teléfono 01228-841-6364. ¿A poco sabía usted que son tan maravillosos los murciélagos? ¿Qué tal? Hemos aprendido muchísimo en este programa especial. Queremos recordarles que para usted que se encuentra en el campo y que desee mayor información o asesoría técnica especialmente, pues existen diferentes instituciones que ponen a su disposición estos datos. Por ejemplo, el Instituto de Ecología, ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera antigua Jalapa-Coatepec, así como la Subsecretaría de Ganadería de la CEDARP. El número telefónico es 890-2774 y 890-2775 con clave 228. Además, la Universidad Veracruzana en sus diferentes campus, especialmente las que atienden área biológico-agropecuaria. Ellos cuentan con módulos de investigación, con laboratorios, con especialistas en la materia, que como usted escuchó en este programa, están dispuestos a ayudarle a usted a enfrentar de manera correcta el control de esta especie en el caso de que lo ameritara, pero sobre todo a que no confunda y que recuerde usted la importancia de valorar el apoyo de esos animales en nuestra biodiversidad, en nuestra agricultura, en fin, en muchas prácticas de trabajo propias del campo. Y bueno, antes de despedirnos de este programa, queremos agradecer el infinito apoyo que recibimos del biólogo Alejandro Martínez. En cámara estuvo también Jorge Lía Gómez. Esto fue una producción de Rubén Cruz Acosta. Mi nombre es Isela Pacheco. Por su atención, muchísimas gracias y hasta la próxima.